vamos a tratar de conversar para estar mejor, ¿sí? Porque esa es la idea. Tener cada vez más herramientas para estar mejor, para sentirnos mejor, para poder resolver los conflictos, para poder potenciarnos cada uno de nosotros y no solamente estar mejor con nosotros mismos, sino con el resto de las personas y empezar a abrir puertas y caminos y estar mejor. Ella ya está aquí, sentadita aquí con nosotros como cada sábado. Estamos hablando de Elsie Rodríguez, que es coach ontológica, ejecutiva y organizacional. Y hoy nos trae este temita que lo estamos viendo en la tele, en cuanto lugar se encuentran. Hay dos personas y a veces hasta uno, porque a veces discutimos solos también. ¿Por qué discutimos? ¿Por qué discutimos? Hola Elsie, buen día. ¿Cómo te va? Días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por este espacio. Saludos a toda tu audiencia. Aquí estamos. ¿Por qué discutimos, no? ¿Por qué discutimos, Elsie? Y yo creo que ahí parte un concepto fundamental, que es tener en cuenta que discutir no está mal. El hecho es cómo discutimos, ¿no? Porque justamente a través de una discusión es plantear dos opiniones diferentes y en función del diálogo, de la escucha, es posible entablar un acuerdo. Porque cada uno tiene su postura y en función de eso muchas veces ocurren discusiones acaloradas en donde no podemos llegar a un buen término. Aquí hay que tener en cuenta que el ser humano tiene dos patrones que de algún modo es como que los dirigen en la vida diaria, que es cómo son las cosas y cómo queremos que sean las cosas. Cómo son las cosas y cómo queremos que sean las cosas. Entonces, a partir de esos dos conceptos, de esos dos paradigmas que ya tenemos marcados en nuestro inconsciente, reitero, cómo son las cosas y cómo quiero que sean las cosas, a partir de ese momento nosotros comenzamos a desarrollar una mirada de la realidad que creemos que la nuestra es la verdad. Y no hay una verdad. Hay una interpretación de lo que acontece y cada uno tiene su propia interpretación. Obviamente, puede haber un hecho en donde un hecho es un hecho, no es un juicio de valor, ¿no? Entonces, cuando es un hecho es otra cosa, es una afirmación de lo que aconteció. Por ejemplo, las noticias que vos estabas dando recién, que son hechos. Sucedió X cosa, una persona hizo tal cosa, eso es un hecho. A partir de allí pasa lo que cada uno opina sobre ese hecho. Y ahí habitualmente las discusiones ocurren por lo que cada uno opina de esa situación o de ese hecho, en donde allí esa interpretación que uno hace es propia. Entonces uno ve esa realidad desde afuera, porque uno la ve la realidad desde afuera, desde esa realidad que uno ve, uno comienza a poner su propia narrativa. Y en esa narrativa que uno pone, de ese juicio que emite de lo que vio y de lo que piensa, están metidas nuestros aprendizajes a lo largo de la vida, están metidas nuestras creencias, están metidos nuestras experiencias. Entonces, en función de todo eso, nosotros armamos una opinión al respecto. Entonces, ahí vienen esos dos planteos. Cómo son las cosas y cómo quiero que sean. Y quiero imponer ese control. Y a partir del momento en donde yo quiero controlar esa situación, se genera la discusión. Porque uno no tiene el control de lo que acontece. ¿Es discusión y pelea? ¿Es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo. La pelea justamente radica cuando vos traspasás el tiempo de la discusión y querés imponer tu idea. Ahí ya es una pelea. La discusión es simplemente cada uno aporta su visión, su interpretación de lo que piensa y generando un buen diálogo, con buen tono, con un movimiento corporal en donde uno trata de generar cercanía y no distanciamiento, donde el tono de voz es
trata de ser lo más tranquilo posible, uno genera un ambiente en donde es posible dialogar y encontrar dentro de esas dos posturas que cada uno tiene, encontrar términos en común que nos permita generar un espacio de diálogo. Y a lo mejor en algunos aspectos uno no encuentra un acuerdo, pero bueno, uno respeta al otro como tal y en función de eso tiene la flexibilidad de adaptarse a esa realidad. En donde yo traté de acordar en algunos términos, marqué ciertos límites como para que el otro no invada mis límites, y allí es como se genera ese ámbito, no solo en lo personal, sino también en las empresas se da esto, en donde el líder tiene que tratar de marcar esos límites para que entre compañeros de trabajo no sucedan estos espacios en donde yo hago lo que yo quiero porque yo considero que esto es así. Y ahí es cuando se genera la pelea y no la discusión, en donde uno busca un acuerdo. En la discusión uno busca un acuerdo. En la pelea no. En la pelea busco imponer lo que yo pienso. Esto termina también de echar por tierra lo que por ahí tanto creo que más se utiliza, que se practica, que es la objetividad. Creo que en todos los ámbitos, ¿no? Porque cada cosa que hacemos o que opinamos o que redactamos o narramos está cargada de toda esta vivencia que cada uno ha tenido, ¿no? Por eso también la distinta mirada del hecho que sí existió. Tiene que ver con esto. Es decir, claro, porque los hechos uno los tiene que mirar desde el lugar de la afirmación. Y en la afirmación tiene que ser relevante y tiene que ser de un nivel superlativo en donde uno puede fundar eso que está diciendo. Entonces yo lo fundo con determinadas pautas, estándares, dominio del espacio donde se realiza, a mayor cantidad de afirmaciones sobre el hecho, yo puedo realmente ratificar eso que estoy diciendo, entonces eso deja de ser una opinión para pasar a ser un hecho, que es con lo que se manejan los abogados, ¿no? Claro. Más allá de que a lo mejor en la abogacía, en la defensa, a veces un poco se hace un armado, ¿no? Para tratar de defender a su defendido, valga la redundancia. Pero en sí el hecho es un hecho y uno tiene que fundamentar ese hecho a través de las realidades. Pero a partir de allí empieza la opinión, que es lo que yo te menciono, claro, en donde, cada uno dice lo que interpreta de esa realidad. ¿Es más difícil en el ámbito familiar que en el ámbito laboral por ahí resolver o depende de cada situación? Depende cuando se dan estas discusiones repetitivas por no coincidir en cosas que a diario por ahí les pasan. Lo habitual es que suceda mucho más en lo familiar por el hecho de la confianza, claro, por el hecho del el pase de facturas que hay muchas veces con esa carga histórica que uno puede traer dentro de lo familiar, porque mamá te quiso más a vos que a mí, o sea, esas subjetividades que hay internas en donde en lo familiar se dan. Y hay familias en donde la discusión siempre son bastante acaloradas y bueno, es un ámbito en el que se desenvuelve la familia, son costumbres familiares, ¿no? Cosa que en otras familias a lo mejor no, a lo mejor hasta incluso es como que está restringido el hecho de que cuando nos reunimos hay una consigna que es no se habla de política, para evitar la discusión. Para evitar la discusión. Pero en lo laboral, justamente ahí está el liderazgo, ¿no? De quien maneja el espacio de trabajo, el área de trabajo, en donde ese jefe debe ejercer su liderazgo para marcar los límites de las relaciones, porque donde se comienza a invadir esos límites, a traspasarlos y entonces se permite esa falta de respeto hacia el compañero, esa invasión del espacio del compañero, se comienza a generar un ambiente tóxico en esa organización, en esa empresa, en ese espacio laboral, y es porque el líder
llamamos líder al que ocupa el cargo de jefe, ¿no? O de director, que no... Sí, o el que está a cargo de recursos humanos, claro, o tiene distintos nombres, pero bueno, sí, es el que todos reconocen como jefe, digamos, claro, ¿no? Entonces, cuando esa persona no marca esos límites y comienza de a poquito... determinadas personas, porque son características de cada persona. Hay personas que no buscan la discusión y hay otras que sí, siempre van a buscar lo negativo. Entonces, frente a esas situaciones, ese líder tiene que marcar los límites de qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido. Y donde justamente se comienza a desenvolver esas situaciones de desacuerdos, es el líder el que tiene que llamar a esas personas de manera individual. Esos son acciones que los coach invitamos a que los líderes realicen. Primero es una charla individual con cada uno de los dos protagonistas y luego reunir a esos dos protagonistas para comenzar a ensamblar un proceso de acuerdos y de distinciones de cuáles son los manejos del lenguaje y de las relaciones que debe haber en el ámbito laboral para que justamente ese ambiente no se transforme en tóxico e impida que ese proceso laboral llegue a los resultados óptimos que la empresa necesita. Claro, exactamente. ¿Qué pasa? ¿Está mal cuando alguien no se quiere involucrar? O sea, esta cuestión que escuchamos hoy, tanto de priorizo mi paz mental, no me meto, ¿no? Pero de alguna manera te llegan todas estas cuestiones y después las terminas descargando en tu casa, con tu pareja, con tus hijos, bueno, digo, por esto de no participar y mantenerse al margen de esa discusión que se está dando. Bueno, eso justamente es una interpretación que uno tiene que hacer de eso que está sucediendo. Si uno se siente partícipe de eso que está sucediendo, puede emitir su opinión y puede participar de eso que está sucediendo. Pero cuando uno no se siente en la comodidad de lo que está aconteciendo, puede tomar distancia y a lo mejor actuar desde otro lugar. Ajá. Porque uno, el ser humano, lo que debe buscar es su bienestar, es su equilibrio, porque solamente desde el bienestar y desde el equilibrio interno, llamémosle emocional, mental y corporal, solamente desde ese equilibrio uno tiene la capacidad de ser un ser humano productivo. Cuando el ser humano está en un ambiente donde se siente desbordado porque siente que lo que está sucediendo no le permite ser realmente la esencia de lo que él verdaderamente es, está en un estado de incomodidad y de falta de bienestar que no le impide pensar y actuar en consecuencia. Por eso a veces tomar distancia permite ver la realidad desde otro lugar y uno participar desde otro espacio, con otras acciones, de otra manera que permita ese acercamiento, porque en definitiva los seres humanos lo que tenemos que buscar es el acercamiento para con el otro. Exacto. Y la cercanía vos la lográs cuando lográs estar en un estado de bienestar. Nadie dice que esté con los deditos pulgar e índice juntos durante todo el día haciendo porque no es así. No es así. La realidad es que a veces suceden cosas y a uno lo impacta, pero cuando uno comienza a transitar un hábito de vida y de conducta que busca estar en un estado de equilibrio emocional, vos comenzás a tomar ese silencio del que tanto hablamos en los diferentes encuentros que hemos estado teniendo, ese silencio de escucho, miro, observo, me centro en mí misma y veo qué es lo que voy a decir y veo de qué manera voy a actuar. Eso me va a permitir a mí verdaderamente ser protagonista de mi propia vida y no dejarme llevar por lo que acontece. Porque muchas veces uno sumergido en lo que acontece, por no quedar afuera, uno se mete a lo mejor en un bardo que no condice con los valores de uno o con lo que a uno realmente se identifica, o se siente con
la capacidad y el poder de actuar en esa circunstancia. Entonces, cuando uno no se siente verdaderamente en esa comodidad o no se siente con la capacidad de poder hacerlo, uno puede tomar distancia. ¿No es cierto? Esa es, así es la frase que dice: soldado que huye de una guerra, de una batalla sirve para muchas guerras, ¿no es cierto? Sí. Es así, uno tiene que preservarse en función del espacio en donde uno realmente se siente que verdaderamente puede actuar. Y uno a lo mejor desde otro lugar es mucho más fortalecedor en ese ámbito, tomando la distancia y acompañando desde otro espacio. Pero uno siempre, en primer lugar, tiene que preservar su bienestar, porque cuando yo estoy bien, puedo acompañar a los otros a que también puedan estar bien. Pero si yo estoy mal, lo único que sale de mí son energías negativas, miradas negativas, palabras negativas, y entonces se genera un ambiente en donde no estamos cómodas, ni vos, ni yo, ni los que están a nuestro alrededor. Exactamente. Elsin, por último, consultarte que notan en las empresas, en los pequeños lugares de trabajo, en los grupos donde por ahí hay personas que están trabajando y que de repente a quienes están en estos lugares les interesa obviamente que haya más producción y sobre todo en estos tiempos, ¿no?, donde es tan necesario encontrarle la vuelta para poder seguir subsistiendo. ¿Lleva mucho tiempo trabajar en esto de que el equipo se ensamble sí, y pueda dar mejores resultados? Es un proceso que lleva sus pasos, siempre teniendo en cuenta que una empresa trabaja con personas. Y cada persona tiene una vida personal y una vida profesional. Pero antes de ser profesional, primero uno es persona. Claro. Y cuando esa persona está embuida en un estado emocional que lo trae desde su casa y lo traslada a la empresa, o no lo traslada a la empresa, se lo guarda, pero está con una carga interna para no llevar el problema de la casa a la empresa, si ese ejecutivo, si ese operario, si ese líder no maneja esa área personal con la profesional para poder ensamblarla, ese proceso no lo va a poder llevar bien adelante y entonces las relaciones comienzan a tener inconvenientes, porque de algún modo, por algún lado va a detonar. Porque muchas veces a lo mejor un compañero dijo algo que no tiene nada que ver con lo que le está pasando a esa persona, pero esa persona lo toma como personal, porque está imbuido, reitero, con lo personal, que aunque no lo quiera traer a lo profesional, termina repercutiendo, porque uno es un ser humano y uno es un todo, es una integridad. Pero sí es posible, pero lleva su tiempo, lleva su proceso, como todo. Como todo, sí. Elsi, ¿dónde te pueden ubicar? ¿De qué manera, se pueden hacer consultas, plantear por allí los problemas que estén teniendo? Como coach ontológica trabajo de manera individual con problemáticas y objetivos que quiera trabajar una persona, y con empresas en lo que es el desarrollo y liderazgo del trabajo en equipo para lograr que esos procesos lleguen a un excelente resultado, que es lo que busca la empresa. Las empresas buscan resultados. Claro que sí. Y el ser humano también busca resultados. Por eso es importante trabajar los objetivos que cada ser humano individual quiere para su propia vida. Me encuentran por redes sociales, en Instagram y en Facebook como Elsi Rodríguez. ¿Querés que dejemos tu número de teléfono, Elsi? Sí. Sí, no hay ningún inconveniente en esto. Digo, No. porque por ahí también hay gente que quiere hacer la consulta por WhatsApp, y viste, cuando vos tenés agendado a la gente, tenés que andar buscando el número porque no te lo sabés de memoria. Así que se pueden comunicar al 3446-528236, ¿no? 528236 es el número de WhatsApp de Elsi para quienes quieran entablar consultas por allí, y a partir de allí ponerse de acuerdo para iniciar el camino para estar mejor.
Bueno, porque esto es en definitiva lo que se logra. es lo que buscamos, sí, sí, exactamente. En este espacio buscamos eso, conversar para estar mejor. Exacto. A través de una conversación es posible encontrar esos espacios. Gracias, Elsie. Gracias a vos.